guys. How's everybody doing today? Pues, ¿cómo están esta mañana? Good, good. I hope everyone's doing good. Espero que estén bien. I don't know why, but today I'm really nervous. No sé por qué, pero hoy estoy muy nervioso. But we'll see. Probably because the Lord wants me to say this, but I don't want to. A lo mejor es porque el Señor quiere que yo diga algo que yo no quiero decir. Well, we'll get started. Let me pray, Pero and vamos. then we'll let the Lord lead us. Pero vamos a orar y dejar que el Señor nos guíe. Dear Father God, I just come before you, Padre Dios, yo vengo ante ti, thanking you, Father, dándote gracias for this opportunity por esta oportunidad to teach your word. para enseñar tu palabra. I want to make sure, Father, Quiero asegurarme that this is your word. que esto sea tu This is palabra, what you want me to share. que es lo que tú quieres que yo I comparta. ask you, Lord, Yo te pido, Señor, that you speak to me que me hables as I am teaching, mientras que esté yo enseñando, that it can be your word. para que sea tu palabra. I ask you to guide me, Yo pido que me guíes and I ask you to plow the land y que tú ares la tierra of the people here, del pueblo aquí, the people listening. los que están escuchando. And I ask that you as well bless Pastor Terry También pido que bendigas a Pastor Terry as he is out of town. mientras que está I fuera ask that you take care of him y que tú lo cuides and that you protect him y lo protejas and that you protect us as well. y que nos protejas a nosotros In your también. holy name, Father God. En tu nombre santo, Dios. Amen. Amén. This weekend, or this week, when I was thinking about what the Lord wanted me to teach, Cuando yo estaba pensando en lo que el Señor quería que yo enseñara esta semana, the Lord spoke to me about love, el Señor me habló acerca del amor. but not just the love like the Father's love, Pero no solo el amor como el amor del Padre, but also a love that we need, a love of protection. pero también un amor de protección. Sometimes we don't necessarily protect the people we love, A veces no protegemos las personas a quien amamos and sometimes we allow the enemy to come in and just put strife in our life. y permitimos que venga el enemigo a ponernos contienda en la vida. And sometimes those things are very similar. Y a veces esas cosas son muy semejantes, You know how they say there's a thin line between love and hate? como se dice que hay una línea muy fina entre el amor y el odio. And I think the reason they say that Y yo creo que la razón por la cual que dicen eso is because you can go from love to hate real quickly, es porque uno puede ir de amor a odiar muy rápido, but we can't go from hate to love real quickly. pero no tan rápido de odiar a amar. And I really want this to touch I really want this word to touch you guys. Y yo quiero que esta palabra les toquen a ustedes. So we're going to open up to Philippians 3, Pues vamos a empezar en Filipenses 3, 3:1. 3:1. Verse 3:1 says, "Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things again to you is no trouble to me, and it is a safeguard for you." Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. God showed me this weekend, Dios me mostró esto esta semana, because sometimes we feel like we're Paul. porque a veces nos sentimos como Pablo, At least in my case, sometimes I do. o por lo menos en mi caso a veces, Because sometimes we have to remind people of Okay. the things that they do wrong. porque a veces tenemos que recordar a la gente de cosas que hacen mal And sometimes we have to do it over and over again. y a veces lo tenemos que seguir haciendo. You know, that's part of being a spiritual father. Eso es parte de ser un padre espiritual That's part of being a father y de ser un padre and a mother. y una madre. Sometimes your son's not going to understand the first time you explain it to him. A veces tu hijo no entiende la primera vez que se lo You know, explica. here Paul is reminding the Philippians that he has already told them all these things. He's just going to remind them and rejoice in the Lord. Aquí Pablo está diciendo que él está recordándole a los filipenses todas estas cosas y solo les quiere recordar. And he's also stating that there should be no trouble, that we should not be tired of reminding them, the people of God. También él está diciendo que no debe ser una molestia recordar al pueblo de Dios de estas cosas. We should never get tired of training
Nunca debemos cansarnos de entrenar, We should never get tired of being trained. ni de estar entrenado. You know, Paul here was making the Philippians accountable. Pablo aquí estaba haciendo que los filipenses dieran cuenta. You know, accountability must happen in our church in love. La contabilidad hay que tener aquí en la iglesia en amor, Wanting the best for our brother. queriendo lo mejor para nuestros hermanos. That the reminder here that Paul's saying El recordatorio aquí is to protect the people es para proteger al pueblo. that you love from loss or damages. La gente a quien tú amas, a protegerlo en contra de la pérdida. The last thing we want is for our brothers to get lost Lo que no queremos es que se pierdan nuestros hermanos when we truly love him. cuando de verdad los queremos. The truly part is the one where we struggle La parte de que de verdad es donde batallamos. because we easily go from love to hate Porque fácilmente vamos del amor al odio. because our self comes up, Porque se levanta el yo. and this happens in every relationship. Y esto pasa en cada relación. And I think that's why some people don't like to start relationships Y yo creo que por eso a algunas personas no les gusta empezar una relación. because then they start noticing your flaws. Porque entonces empiezan a darse cuenta de las faltas de uno. You know, like today, this morning, Como hoy en la mañana. somebody gave me a hug Alguien me dio un abrazo. and they touched my baby fat. Baby fat. My baby fat. Yeah, it's my baby fat because I was pregnant 12 years ago with my wife. 14 years ago with my wife, I ate too many shakes. I gained 15 pounds. So that's my baby fat. mi gordura aquí de bebé, porque cuando mi esposa estaba encinta, yo también gané bastante peso. So, but the point of the story, or the point that I'm trying to make, Pero el punto es is that I made a comment que yo hice un comentario that kind of said, that's why I don't let people in, que como que dice, por eso no dejo entrar a las personas. because you don't want people to see your flaws. Porque uno no quiere que la gente You vea don't want sus people to touch faltas. your baby fat, No quieren que le toquen la gordura, right? But ¿verdad? that was just my flesh. Pero esa era mi carne, Somebody getting too close to me, que cuando alguien vino demasiado cerca. even though that's what we want. Aunque eso es lo que But queremos, when it happens, cuando pasa, you know, we kind of like shut up and protect ourselves. ya de pronto nos queremos encerrar y protegernos. So verse 2, Verso 2. it says, beware of dogs, beware of evildoers, beware of the false circumcision. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. So here dogs is referring to sinners, Aquí los perros está hablando de los pecadores, immoral people. gente sin morales. In Revelation 2:15, En Apocalipsis 22:15, 22:15, it says, outside are the dogs and the sorcerers and the immoral persons and the murderers and the idolaters and everyone who loves and practices lying. Dice, fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. So dogs are here. They're acting as immoral people, Pues los perros están aquí como gente inmoral. usually referred as to the Gentiles, Yo muchas veces se les refería así a los gentiles, the people that sin. la gente que pecaba. You know, dogs, I'm just observing my dog. My dog waits for something to happen. Yo cuando observo a mi perra, yo veo que espera que algo pase. She waits for an opportunity to cause harm Ella espera una oportunidad para causar algún daño or take something she wants. o tomar algo que ella quiere, You know, like that piece of meat, como ese pedazo de carne. right? My puppy, her name's Susie, Mi perra se llama Susie and she loves meat. y le encanta la carne. When my son was younger, Cuando mi hijo era más pequeño, when my son Caleb was 2 years old, cuando Caleb tenía como 2 años and he was eating something, y comía he algo, was eating a piece of ham, como un pedazo de jamón, Susie noticed that he was not paying attention Susie se daba cuenta que él no estaba poniendo atención and that the ham was too close to the floor. y que el jamón estaba casi al piso. So what did she do? Y pues, ¿qué creen que hacía? She snatched the meat. Yo allá agarraba esa carne. And Caleb comes running to me and saying, hey, my dog took my meat, Entonces Caleb me venía corriendo, ay, Susie me comió la carne. right?
And that's what they do. Y eso es lo que hacen. They wait for an opportunity Esperan una oportunidad to take something from somebody, para agarrar algo de alguien, something they want, algo que ellos quieren, something selfish. algo para su egoísmo. They don't think about what they're taking away. No piensan en lo que están agarrando, They're just looking at what they want. solo están mirando lo que ellos quieren. You know, our job as spiritual parents Nuestro labor como padres espirituales is to protect our children from the dogs. es proteger a nuestros hijos de los perros. As my son grew up, Mientras mi hijo crecía, he knew not to drag his food on or not to put his food close to Susie. ya aprendió no dejar su comida y casi arrastrando cerca de la Because perra, it would be taken away. porque ella lo iba a agarrar. So he learned. And until he learned that, Pero hasta que él aprendiera I eso, had to keep guard. yo tenía que estar en And guardia. sometimes as spiritual fathers, Y a veces como padres espirituales we have to keep guard for our children, tenemos que guardar nuestros hijos, our physical o sean físicos and our spiritual children. o hijos espirituales. You know, sometimes, dogs here are referred, also as immoral people. También los perros se les refiere a la gente inmoral. You know, I can't but think No puedo dejar de pensar that when we get a new dog, que cuando entramos en el perro it's a new puppy. o cuando uno agarra un nuevo perro, un Everybody cachorro, loves the puppy. a todos les encanta, todos aman bathe ese him. cachorrito. Lo We bathe him. We bañamos, love him. lo amamos. And typically we do this with new Christians. Y típicamente eso es lo que hacemos con los cristianos nuevos. I'm not referring to them as dogs No estoy diciendo que son perros in the physical sense, en el sentido físico, but I'm trying to relate it to what Paul is trying to say here. sino estoy tratando de relacionarlo con lo que Pablo está diciendo aquí. What we do is we take them in, Lo que hacemos es que lo dejamos we entrar, take new Christians in, nos dejamos entrar los nuevos cristianos, and it's okay for a moment y está bien por un momento when we're feeding into them, cuando lo estamos dando comida, but once the problems start, pero ya cuando empiecen los problemas once they start calling you at 2 o'clock in the morning, y te empiezan a llamar a las 2 de la or right madrugada about when you're going to go to bed, o ya a la hora de dormir, when the dog starts barking at night, como cuando el perro empieza a ladrar de noche, well, what do we do to the dog? ¿qué hacemos con el perro? He goes outside. Ahí fuera. Think about it. Piénsalo. Right? Valentin, right? We kick him outside. Así We fuera. have to be very careful Tenemos que tener mucho cuidado with the children that we have, con los hijos que tenemos, that when they start asking, the spiritual children, los hijos espirituales, that when they start calling, que cuando ellos empiezan a llamar, we don't lead them down this road. no lo ponemos en este camino. The love that protects, El amor que protege, that's what we're talking about. de eso estamos hablando. And we have to protect that dog Y tenemos que proteger a ese perro from harming itself de cualquier lastima and harming us. o de no lastimar a The nosotros. easiest way for us to do is just kick him out. La manera más fácil es botarlo de la The casa, hardest thing is to put time in it pero lo que es más difícil es poner el tiempo de uno en and eso teach him y enseñarlo and train him y entrenarlo at 1, a la 1 at 4 in the morning. o a las 4 de That's the la hard part. madrugada. Eso es lo difícil, But that's the love that protects. pero ese es el amor que protege. The evil workers. Los obreros malos, So these are people in the church estos son personas en la iglesia doing evil to other members of the church. que están haciendo maldades a otros miembros de la iglesia. We are workers of God. Somos obreros de Dios We at some point become evil workers y a un punto a veces llegamos a ser obreros malos because we want to hurt people, porque queremos lastimar a las personas because we want to judge people. y queremos juzgar a las personas. No, we shouldn't do evil. Y no debemos hacer estas We maldades, should unite sino debemos unirnos and not hurt our brother when he's down. y no lastimar a nuestro hermano cuando está caído. Sometimes it's so much easier for us to condemn somebody Es mucho más fácil condenar a alguien than to give him a hand and help him out. que darle la mano para ayudarle. It's really hard Es muy difícil because it takes time. porque toma It tiempo takes effort. y esfuerzo.
sometimes we don't want to put in the time. A veces no queremos poner el tiempo. That's the hard part of it. Eso es lo difícil. We need to put in the time. Tenemos que poner ese We need to tiempo take that time y tomar ese tiempo and love our brothers. para amar a nuestro hermano. 1 Peter 3, verse 8. Primera de Pedro 3:8, We're going to read through 12. de 8 a 12. To sum up, all of you be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit. Verse 9. Not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. For you were called for this purpose, that you might inherit a blessing. The one who desires life to love and sees good days must keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. He must turn away from evil and do good. He must seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are towards the righteous, and his ears attend to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. En conclusión, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciéndose, viendo que fuisteis llamados con el fin de que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Amen. So if we're not being harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble, we're doing evil work. Si no somos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente y misericordiosos, estamos haciendo obras malas. So if we're doing anything opposite of these verses, Pues si estamos haciendo algo en contrario de estos versos, we are doing evil. estamos haciendo mal. And the face of the Lord is against those who do evil. Y el rostro de Dios está en contra de los que hacen el mal. We cause harm breaking the testimony of our brothers and spreading lies. Hacemos daño con romper el testimonio de nuestro hermano y esparcir las mentiras. When somebody does harm Cuando alguien hace daño to you, a uno, your first thing that wants to come up is your flesh. lo primero que se quiere levantar es la carne. We want to attack that person. Queremos atacar a esa persona, We want to respond to it. responder de alguna manera, We want to react to it. o queremos reaccionar de alguna We don't manera. respond to it. No respondemos. When we react, Cuando reaccionamos, we're doing it in the flesh. lo estamos haciendo en la carne. When we respond, Cuando respondemos, we're doing it in the spirit. lo estamos haciendo en el espíritu. Those are very similar words, Son dos palabras muy semejantes, but the result is different. pero los resultados son muy diferentes. We don't want to seek that response No queremos buscar esa respuesta because we don't want to put in the time. porque no queremos poner el tiempo, Because we want to make our flesh, porque queremos hacer que nuestra carne, what we desire, o hacerlo lo que nosotros queremos, make that other person feel that. y hacer que la otra persona siente eso. And we want to cause harm Y queremos causar daño in our flesh. en nuestra carne. Our spirit may be all right, Tal vez nuestro espíritu esté bien, but because they came against us, pero porque vinieron en contra de nosotros, our flesh comes up. se levanta la carne. And because we just return eye for an eye. Y porque nosotros solo hacemos ojo por ojo, Because that's what they did, porque eso fue lo que ellos hicieron, so that's what we're going to do. pues es lo que nosotros vamos a hacer. And sometimes, in some cases, that's what we do. Y a veces eso es lo que hacemos. The hardest thing to do is to love a spouse La cosa más difícil que hacer es amar al cónyuge or love your children o amar a los hijos. if in your mind Si en tu mente you know they want harm for you. saben que ellos te quieren lastimar. If you're married, Si está casado, odds are your husband does not want to cause you harm, a lo mejor tu esposo no te quiere causar daño, and neither does your wife. ni tu esposa.
But because we listen to our flesh pero porque escuchamos a nuestra carne and we doubt the Spirit, y dudamos al Espíritu, we serve the flesh servimos a la carne and not the Spirit. y no al Espíritu. Let's go back to Philippians 3:2. Vamos a regresar a Filipenses 3:2. So he says, beware of the false circumcision. También dice, guardaos de la circuncisión falsa. In verse 3, it says, for we are the true circumcision, En verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, who worship in the Spirit of God and glory in Jesus Christ and put no confidence in the flesh. los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. So we already know there's a true and false. Pues ya sabemos que hay uno verdadero y uno falso. And the true is those that worship in spirit Y of God. lo verdadero son los que adoran a Dios en espíritu. In verse 4, although I myself might have confidence even in the flesh, if anyone else has mind to put confidence in the flesh, I far more. Circumcised in the 8th day of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a prosecutor of the church, as to the righteous, which is the law, found blameless. De 4 a 6. Aunque yo tenga también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia en la ley, irreprensible. Paul is telling us that if anyone could be confident in the flesh, it's him. Pablo nos está diciendo que si alguien pudiera tener confianza en la carne, sería él. Because he was born of Hebrew parents. Porque él fue nacido hebreo, He was circumcised in the flesh and did all the things to look like a Jew on the outside. circuncidado en la carne y hacía todo para parecerse bien como buen judío. He studied the law and he would come against anyone that would oppose the law. Estudiaba la ley y oponía a cualquier que oponía a la ley. That's why he persecuted the church. Por eso él perseguía a la iglesia. Because it was, in some cases, it was against the law. Porque en algunos casos hacían cosas en contra de la ley. And because the law is so rigid, Y la ley es tan rígida because we live in the flesh, y porque vivimos en la carne, the flesh comes up and he would oppose that. su carne se levantaba y se oponía a eso. We as Christians do the same thing. Nosotros como cristianos hacemos lo mismo. We come to church on Wednesday and Sunday. Venimos a la iglesia los domingos y los miércoles. We serve in the church, Servimos en la iglesia or we just come and sit at the church. o solo nos venimos a sentarnos. And because we think we have the right to judge those that stumble and fall. Y creemos que tenemos el derecho de juzgar a los que se tropiecen. Paul here had every just right to judge those that did not follow the law. Pablo tenía todo el derecho de juzgar a los que no seguían la ley. He knew the law. Él conocía la ley. You know, and here he didn't give mercy when he was supposed to give mercy. Y él no daba misericordia cuando él debía de dar misericordia. You know, we start growing up in the church. Nosotros empezamos a crecer en la iglesia. We start becoming more involved in church. Llegamos a involucrarnos más en la iglesia. Not in God, No en Dios, come get involved in church. sino en la iglesia. We do all the things that God asks in the flesh, Hacemos todo lo que Dios nos pide en la carne, but we lack that spirit. pero nos falta el espíritu. We lack that personal time Nos falta ese tiempo personal to spend with God. en pasar con Dios. On the outside, we do all the right things, En lo afuera hacemos todo bien, but once we leave the presence of the church pero cuando salimos de la presencia de la iglesia or someone that knows that we're Christian, we become evildoers. o alguien que nos conoce como cristianos, llegamos a ser malos obreros So we become the false. y llegamos a ser lo falso. We do not worship God, No adoramos a Dios and our confidence is the thing we trust most. y nuestra confianza es en lo que más confiamos. And this happens mostly in marriages. Y esto pasa mucho en los matrimonios. And I say it happens because it happens in my marriage. Yo digo que pasa porque pasa en mi matrimonio, Oh, look, she pulled up. And it happened on the other, in other marriages too, pero también en otros matrimonios. where it's like, where
your husband goes through a deliverance, que tu esposo pasa por la or liberación your spouse goes through o tu deliverance, cónyuge pasa por la liberación and now some reason y ahora por alguna razón you're a little higher than they are spiritually. tú eres un poco más espiritual que ellos. We tend to boast on that. Como que nos jactamos en eso. Like the last person that got delivered is the most spiritual one. Como que el último que fue por la liberación es el más espiritual. Right? Does anybody struggle with that? ¿Alguien aquí batalla con eso? Like we want to struggle with the last one that threw up last Yo, como que el que vomitó el último is the one that's more clean, right? es el más limpio. Nobody struggles with that, right? Nadie batalla Yeah. con eso. So it's not just my house. Pues no solo es mi casa. But that's where we have to pull in the spirit Pero eso es cuando tenemos que entrar en el espíritu and understand where the flesh is at. y entender dónde está la carne. And we have to subdue the flesh Y tenemos que subyugar la in order carne for the spirit to grow. para que el espíritu crezca. And in the marriage, we forget Y en el matrimonio nos olvidamos that husband and wife are one. Sorry. que el esposo y la esposa son uno.